Buen día. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar la práctica de determinación de ácido ascórbico en pastillas de vitamina C y jugos de fruta. El equipo está compuesto por Castro García Rebeca, Moreno Bravo Nadia Carolina, Reyes Zamora Diana, Segura Gómez Nubia Berenice y Uribe López Braulio. Nuestro objetivo es determinar la cantidad de ácido ascórbico en tabletas de vitamina C comerciales y jugos de fruta aplicando una iodometría como método de valoración redox. Bien, empecemos por definir qué es una volumetría. Bueno, pues una volumetría, titulación o valoración es un análisis volumétrico cuyo objetivo es determinar la concentración de la solución analizada o analito a partir de la adición de pequeñas cantidades en volumen de otra solución. Es así como tenemos varios tipos de volumetría. Entre ellos se encuentran la ácido-base, la redox, la de formación de complejos y la de precipitación. Aunque para fines de esta práctica, la que vamos a abordar es la redox. Como su nombre lo dice, esta valoración redox pues involucra reacciones redox, es decir, reacciones donde hay intercambio de electrones. En estas reacciones tenemos dos agentes, el oxidante y el reductor. El agente oxidante es el que se reduce su estado de oxidación y gana electrones, y el agente reductor es el que se oxida, aumenta su estado de oxidación y pierde electrones. También otro aspecto importante es que tenemos el cálculo de potencial de disoluciones. Este cálculo de potencial de disoluciones se puede realizar a través de la ecuación de Nernst, que a partir de ella se establece una relación entre el potencial y las concentraciones de las disoluciones y se aplica para cada par óxido reductor, como podemos ver en esta imagen. Y por último, en la imagen de abajo, lo que se tiene pues es una celda de voltaje o pila de Daniels, también importante para hacer este tipo de valoraciones, ya que ayudan a medir la diferencia de energía libre o la impulsora de la reacción química de dicho potencial en las semirreacciones involucradas en reacciones redox. A continuación definamos un poco más a detalle qué es una volumetría redox. Empecemos porque el potencial estándar redox se define como la tendencia medida en voltios con la que un ion cede sus electrones a un aceptor electrónico. Este potencial estándar redox se puede calcular a partir de la fórmula que tenemos en la parte superior derecha, donde el potencial es igual al potencial del componente que se reduce menos el potencial del componente que se oxida. Ahora, analicemos la ley de Nernst a más detalle. Tenemos que esta ley de Nernst se basa en una reacción como la que tenemos en esta parte, donde OX1 es el agente oxidante. Red 2 es el agente reductor. Estas dos soluciones o sustancias reaccionan para dar lugar a Red 1, que es equivalente a OX1 después de reducirse, más OX2, que es en realidad Red 2 después de oxidarse. Entonces, a partir de esta reacción es que obtenemos la fórmula que se encuentra en la parte izquierda, que nos indica pues que el potencial de estándar redox es igual a E0, o el potencial estándar redox E0 que ya habíamos analizado antes, más 0.06 entre N por el logaritmo de la especie oxidante entre el agente reductor. Aquí ya tenemos la descripción de cada uno de los términos. Tenemos que la E es el potencial del sistema redox, la E superíndice 0 es el potencial estándar del sistema redox, N es el número de electrones transferidos y como bueno ya había mencionado, OX es la concentración molar del agente oxidante y Red es el agente reductor o la concentración molar del agente reductor. Ahora, tenemos que esta ecuación va a cambiar cuando tenemos todo nuestro sistema antes de la reacción o cuando ya está nuestro sistema en equilibrio. Entonces, cuando tenemos nuestro sistema antes de la reacción, la ecuación que vamos a utilizar es la que se encuentra en la parte derecha, donde tenemos dos potenciales diferentes, el 1 y el 2. Y básicamente lo demás pues se repite, ¿no?
Y cuando ya está en equilibrio, pues los potenciales para las dos semireacciones se vuelven idénticos. Por lo tanto, el potencial del sistema redox va a ser igual a E1 igual a E2. Ahora, en esta práctica lo que haremos será una iodometría. ¿Pero qué es una iodometría? A continuación veremos qué es. Una iodometría como tal es una titulación indirecta que utiliza los aniones yoduros provenientes del yoduro de potasio como agentes reductores. Debemos saber que los analitos reductores se titulan con una disolución de un reactivo oxidante de concentración conocida, y los roles se invierten en el caso de los analitos oxidantes. Entonces, la concentración de agente oxidante o analito se determina de forma indirecta por la titulación del ion yoduro, que es representado como lo tenemos aquí entre paréntesis, y se forma durante la reacción del yoduro de potasio con el analito. Para hacer esta iodometría tenemos los siguientes pasos. Lo primero que se tiene que hacer es que los iones de yodo en presencia de agentes oxidantes fuertes pues reaccionan, ¿no? Después se produce una cantidad de yodo elemental equivalente a la del agente oxidante o analito. Después se titula el yodo elemental con un agente oxidante que sería, por ejemplo, tiosulfato de sodio. Este es el más común. En el paso 4 tenemos que se agrega un poco de almidón cuando ya el color del yodo diluido se vuelve amarillo pálido. ¿Por qué? Pues bueno, la desaparición del color azul indica que ya es el final de la titulación. Siempre es importante considerar que el almidón se agregue en el momento adecuado y no al principio de la reacción, dado que si se agrega al principio de la reacción generará pues un resultado no deseado. Y por último, tenemos que ya se determina la concentración del analito. En la parte del medio tenemos tres imágenes que nos describen estos pasos. En la primera imagen tenemos pues cuando se observa un color amarillo del yodo diluido. Después cuando ya tenemos el color azul, que es cuando pues ya es el final de la titulación. Y bueno, cercano al final de la titulación. Y ya por último, cuando ya nos queda el líquido transparente, es cuando ya nuestra titulación ha finalizado. ¿Esta iodometría para qué nos sirve? Pues bueno, nos sirve para determinar cobre, formas oxidadas de halógenos, mezcla de haluros, bario y plomo, ion sulfato, peroxidisulfato y peróxidos y percarbonatos. Para ilustrar de una forma más clara qué es una iodometría, tenemos un ejemplo, donde se va a mostrar la determinación de dicromato. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos las dos reacciones involucradas en esa determinación, donde cada molécula de dicromato produce 3 moléculas de yodo elemental, que a su vez reacciona con 6 moléculas del anión tiosulfato. Los milimoles de dicromato son iguales a 1/6 de los milimoles de tiosulfato o anión tiosulfato usados en la titulación. También tenemos que el yodato se puede determinar yodométricamente, como se puede ver en la reacción de la parte inferior derecha, donde cada yodato produce 3 moles de yodo elemental, que otra vez reaccionan con 6 moléculas de anión tiosulfato, y los moles de yodato se obtienen multiplicando los milimoles de anión tiosulfato usados en la titulación por 1/6. Los materiales que vamos a usar en la práctica son los siguientes: una jeringa, solución de povidona iodada. En primer caso utilizamos una de 1 gramo por cada 100 mililitros, y cuando esta se nos acabó utilizamos una de 0.8 gramos de yodo por cada 100 mililitros. También usamos tabletas de vitamina C de 200 miligramos cada una, vasos de plástico transparentes, una muestra de jugo comercial. En este caso, como se puede ver en la imagen, este envase no indica la cantidad o la concentración de ácido ascórbico o de vitamina C que se podría encontrar en este jugo comercial. También vamos a utilizar una muestra de jugo natural, y adicionalmente usamos también una tapa medidora de jarabe, una bolsa Ziploc y una cuchara.
Buenas tardes. Para nuestro experimento primero vamos a tener que preparar 5 diferentes disoluciones de ácido ascórbico con nuestras diferentes concentraciones de vitamina C. Con nuestras pastillas pulverizadas, pues hacemos diferentes concentraciones y las rotulamos según sea el caso y vamos a tomar 10 mililitros de cada una y las vamos a rotular como A, B, C, D o E y vamos a agregar gota a gota hasta que cambien de color a un café más oscuro. Para nuestra segunda parte del experimento, vamos a medir las diferentes concentraciones de ácido ascórbico tanto en un jugo natural como en uno comercial. En este caso, primero vamos a comenzar con uno comercial y vamos a medir 3 diferentes alicuotas de 50 mililitros cada una y vamos a agregar solución de povidona yodada gota a gota hasta que este cambie de color y así poder determinar su concentración de ácido ascórbico. Teniendo ya nuestras 3 diferentes alicuotas, pasamos a agregar la solución de povidona yodada. Teniendo ya nuestros volúmenes que agregamos de yodo para cada una de nuestras alicuotas, pasamos a calcular nuestras concentraciones. Para esta tercera parte de la práctica vamos a usar ahora jugo natural y bajamos el número de mililitros para nuestras muestras a 20 mililitros para poder así usar menos yodo y al final pues vamos a calcular los miligramos de ácido ascórbico entre el mililitro de cada una de nuestras disoluciones, tanto el jugo natural como del comercial y tanto de la vitamina C. Ahora pasamos a calcular nuestros resultados. Como al principio teníamos disoluciones muy diluidas, ahora pasamos a concentraciones un poco más concentradas y que se espera que esté en los intervalos de nuestro jugo comercial y nuestro jugo natural. Con estas nuevas disoluciones y concentraciones podemos poder ampliar la recta de nuestras concentraciones. Bueno, en el planteamiento usaremos la iodometría para determinar el contenido de ácido ascórbico en tabletas comerciales. Para hacer esto necesitamos construir una curva de calibración. Entonces necesitamos preparar 5 disoluciones de ácido ascórbico de diferentes concentraciones disolviendo pastillas de vitamina C. Cada una de estas soluciones se titula con una disolución de povidona yodada, añadiendo gota a gota hasta que la mezcla de la reacción se torna de color café. Tenemos que estarla agitando constantemente mientras se agregan las gotas hasta que el café sea completamente permanente. Y ya con esto vamos a poder construir la curva de calibración. Para construir nuestra curva de calibración tenemos los valores de los miligramos de ácido ascórbico y los gramos de yodo. Esto fue en relación a las primeras soluciones de vitamina C y las segundas soluciones de vitamina C que utilizamos para sacar los gramos de yodo y así después, construir nuestra curva de calibración. Para esto usamos dos tipos de yodopovidona. Una que es de 1 gramo, se ve 1 gramo por 100 mililitros, se ve en la primera tabla y en la segunda tabla se ve de 0.8 gramos por 100 mililitros. Ya después en la tabla verde se observa pues los datos ya aglomerados y se ve la curva de calibración. Después, estas curvas de calibraciones se realizan a partir de una disolución patrón primario
y pues estas se realizan los experimentos para reaccionar con compuestos que se desconoce su concentración. Cabe mencionar que en el jugo comercial no se determinaba la concentración con la que contenía. Entonces podemos también asumir que el ácido ascórbico se oxida con facilidad, por lo que es importante que se preparen las disoluciones inmediatamente. De esta manera el aire no oxidará la vitamina y por ende los datos del experimento no serán afectados. Y bueno, ya en esta parte del procedimiento pasamos al análisis experimental, en el que una vez construida la curva de calibración, vamos a medir 3 alicuotas de 50 mililitros de jugo comercial y 3 alicuotas de zumo de naranja o piña. En este caso usamos naranja nosotros. Entonces, después de medirlas, vamos a añadir gota a gota la disolución de povidona yodada y vamos a determinar el volumen consumido de povidona yodada. Con el volumen gastado en cada alicuota vamos a determinar la concentración de ácido ascórbico en los jugos y ya después vamos a determinar el coeficiente de variación. Como dijimos, después de hacer las mediciones, vamos a determinar la concentración del ácido ascórbico en los jugos. Entonces, para esto, después de tener nuestra ecuación de la curva, que nos dio la curva de calibración, tenemos que y es igual a mx más b. Entonces, para despejar x, nos queda como x es igual a y menos b entre m. Y tenemos que, en nuestra ecuación, tenemos que el valor de y es igual a 0.002x más 0.015, donde y es el volumen consumido y x es la concentración. Entonces, ya hablando de esto, para encontrar la concentración de las muestras de jugo comercial, tenemos que x es igual a los gramos de yodo menos nuestro b de la ecuación entre nuestra m de nuestra ecuación, y ya eso nos da los miligramos de ácido ascórbico, pero esto no nos da la concentración. Para sacar la concentración vamos a dividirlo entre los mililitros y ya con esto nos va a dar los miligramos de solución. Y ya después se hace lo mismo para la concentración del jugo natural, para las 3 alicuotas que hicimos de cada uno. Aquí tenemos nuestra curva de calibración anterior y nada más queremos como aclarar que nuestros puntos sí salieron en la curva, porque como habíamos dicho que el del jugo comercial nos daba de 0.1 gramos de yodo, nos daba 42.5 miligramos de ácido ascórbico, y pues ahí se ve el puntito que queda no exactamente en la curva, pero queda muy centrado en la curva. Y también tenemos el del jugo natural, que nos queda en 0.0464 de gramos de yodo contra 15.7 miligramos de ácido ascórbico. Bueno, para calcular nuestro coeficiente de variación de la concentración entre el jugo natural y el jugo comercial, obtenemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el promedio. Entonces el promedio lo sacamos con nuestras 6 concentraciones, las totales, o sea, la suma de las del jugo y la del jugo comercial y la del natural, dándonos como resultado de 0.8192 el promedio y la desviación estándar de 0.05490. Y ya con esto obtenemos un coeficiente de variación de 6.702%. Y acá en las tablitas se ve el coeficiente de variación, pero de los 3 valores del jugo comercial y en la de abajo de los 3 valores del jugo natural. Lo que acabamos de presentar a la derecha es de los 6, o sea, del total. Entonces, esto quiere decir que durante la titulación por yodometría, a medida que se agrega la solución de yodo, la vitamina C se oxida. En el momento en el que toda la vitamina sea oxidada, la solución y el indicador se mezclarán, causando una coloración azul fuerte, y se procederá a apuntar el volumen de yodo desplazado. Sin embargo, es necesario que el indicador se prepare en el momento que se desea utilizar. Esto es porque el almidón se hidroliza y esto provoca una nueva reacción redox, ya que el producto de la hidrólisis pues es en este caso la glucosa, ¿no? Y pues esta tiene un carácter reductor. Bueno, y en la discusión pues encontramos dos aspectos, ¿no? Que el ácido ascórbico se oxida rápido, por lo que se cuantifica mediante una reacción redox utilizando el yodo. El yodo es muy soluble en agua, por lo que usualmente el yodo es disuelto en disoluciones moderadamente concentradas de yoduro de potasio, esto según agosto de 2018. Y según Bueno, el otro aspecto que es
que el jugo de naranja proveniente de una planta tiene una relación con el tiempo de maduración en el que a mayor tiempo se quede con la planta hay un aumento en el contenido de ácido ascórbico del fruto. Y cuando la fruta es envejecida, es decir, una vez fuera de la planta, cualquiera que sea su origen de la planta, disminuye su calidad con menor aporte de ácido ascórbico. Hablando del jugo comercial, el que registró mayor valor en el contenido real de vitamina C con 0.85 miligramos. Este pues es nuestro jugo del valle que agarramos como jugo comercial, ¿no? Pero en sí, en el mismo informe, bueno, en la misma investigación de 2011, dice que pues la mayoría de los jugos comerciales aportan lo mínimo exigido por el código alimentario, el mínimo porcentaje de miligramos de ácido ascórbico. Entonces, pues esto es bueno para la salud, pero pues tendremos que tomar en cuenta los azúcares y las sales que obtenemos del mismo jugo. Bueno, y como conclusión, tenemos que se determinó la cantidad de ácido ascórbico presente en el jugo de naranja comercial y el natural. Y comparando las concentraciones del jugo natural y el jugo comercial, podemos inferir que el consumo de cualquiera de los dos jugos aporta el ácido ascórbico necesario en la dieta, como dijimos anteriormente. Y en nuestro caso, el jugo del valle cumple con los requerimientos nutrimentales de ácido ascórbico, que según la bibliografía existen jugos nutrimentales, jugos comerciales que van desde el 40 y el 60% de miligramos de ácido ascórbico. Y por último tenemos nuestras referencias. Agradecemos su atención, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar la práctica de precipitación y gravimetría. Nosotros somos Castro García Rebeca, Moreno Bravo Nadia Carolina, Reyes Zamora Diana, Segura Gómez Nubia Berenice y Uribe López Braulio. Nuestros objetivos son aplicar los conocimientos teóricos en la generación y evaluación de un precipitado y determinar la cantidad de calcio en leche en polvo y en leche entera. El métrico es uno de los métodos más exactos y precisos de análisis macrocuantitativos. Este proceso, el analito se convierte en una forma insoluble. El precipitado separado se seca o se incinera y entonces se pesa con exactitud. Y a partir del peso del precipitado y un conocimiento de su composición química, se puede calcular el peso del analito en la forma deseada. El análisis gravimétrico consiste en un número de operaciones importantes diseñadas para obtener un precipitado puro y filtrado adecuado para pesarse. Los pasos necesarios en el análisis gravimétrico, después de haber disuelto la muestra, se puede resumir como lo siguiente. En primero, la preparación de la solución, luego la precipitación, la digestión, la filtración, el lavado, luego el secado o la incineración, luego el pesado y al final los cálculos. Primero se prepara la solución. Para esto se puede requerir alguna forma de separación previa para eliminar los materiales de la interferencia. También se pueden ajustar las condiciones de la solución para mantener baja solubilidad del precipitado y obtenerlo de una forma más adecuada para la filtración. El ajuste correcto de estas condiciones de la solución antes de la precipitación también pueden enmascarar interferencias potenciales. Los factores que se deben considerar incluyen el volumen de la solución durante la precipitación, el intervalo de la concentración, la presencia y concentraciones de otros constituyentes, tanto así como la temperatura y el pH. Aunque pueden necesitarse separaciones preliminares, en otros casos el paso de la precipitación en el análisis es lo suficientemente selectivo como para no requerir otras separaciones. Aunque el pH es importante porque a menudo influye tanto en la solubilidad del precipitado analítico como en la posibilidad de interferencias de otras sustancias. Luego sigue el paso de la precipitación, donde las reacciones de precipitación se dan cuando ciertos pares de iones con cargas opuestas se atraen con fuerzas, formando un sólido iónico insoluble.
El precipitado debe ser lo suficientemente insoluble como para que la cantidad perdida para la solubilidad sea imperceptible. Debe ser constituido por cristales grandes que ayuden a filtrar con facilidad, y todos los precipitados pues tienden a arrastrar algo de los otros constituyentes de la solución, por lo que entre más grandes sean estos cristales, disminuye la contaminación. Se pueden apreciar las condiciones correctas para la precipitación si se observa primero el proceso de la precipitación, que cuando la solución de prueba se le agrega una solución de agente precipitante para formar el precipitado. El proceso de precipitación implica equilibrios heterogéneos y por lo tanto esta reacción no es instantánea. En la precipitación primero ocurre la sobresaturación, es decir, que de la fase de la solución contiene más cantidad de sal disuelta que en el equilibrio. Esta es una condición metastable y la fuerza directriz hará que el sistema se aproxime al equilibrio, es decir, a la saturación. Esto se inicia con la nucleación. Para que esta ocurra se deben unir un número mínimo de partículas para producir núcleos microscópicos de la fase sólida. Después el núcleo crecerá por la deposición de otras partículas de precipitado para formar un cristal de cierta forma geométrica. Cuando mayor sea el grado de sobresaturación, más rápida será la rapidez de crecimiento de cristales, y un aumento en la rapidez de crecimiento aumenta los riesgos de imperfección en el cristal y atrapar impurezas. Von Wimmer descubrió que el tamaño de partícula de los precipitados es inversamente proporcional a la sobresaturación relativa de la solución durante el proceso de la precipitación, donde tenemos esta fórmula donde la sobresaturación relativa va a ser igual al grado de sobresaturación menos la solubilidad, todo dividido entre la solubilidad. A esta también se le llama relación de von Wimmer. Y cuando una solución está sobresaturada, está en un equilibrio metastable, lo que favorece la nucleación rápida para formar un gran número de partículas pequeñas, es decir, que a una alta sobresaturación relativa va a haber muchos pequeños cristales y a una baja saturación relativa va a haber pocos cristales, pero más grandes, por lo que se requiere mantener un grado de sobresaturación bajo y una solubilidad alta durante la precipitación, por lo que es común que se efectúen varios pasos para mantener condiciones favorables de la precipitación. Cuando se permite que un precipitado esté en la presencia de un licor madre, es decir, la solución de la cual se precipitó, los cristales grandes crecen a expensas de los pequeños. Este proceso se le llama digestión, y como se puede ver en la figura, las pequeñas partículas tienden a disolverse y volver a precipitar en las superficies de los cristales grandes. Además, las partículas individuales se aglomeran para compartir efectivamente una capa común de contrainiones, y las partículas aglomeradas finalmente se cementan entre sí formando puentes de conexión, lo que disminuye notablemente el área superficial. Por último, en el lavado y el filtrado, las impurezas coprecipitadas se pueden eliminar lavando el precipitado después de haberlo filtrado. Para esto se realiza una prueba para probar que el filtrado sí funcione correctamente. Y en el secado o la incineración se debe calentar para remover el agua y el electrolito absorbido en el lavado. El secado está con una temperatura de entre 110 y 120 grados centígrados durante 1 a 2 horas. Por último, tenemos los pasos de pesado y de cálculos. Primero, pues se pasa a pesar el precipitado, y por lo regular, este viene en una forma diferente a la del analito cuyo pues se quiere informar. Los principios para convertir este peso de una sustancia al peso de otra se dan por relaciones estequiométricas, donde se introduce el factor gravimétrico, el cual representa el peso del analito por peso del precipitado, donde se obtiene a partir de la relación del peso fórmula del analito entre el peso fórmula del precipitado por los moles del analito entre los moles del precipitado.
Este análisis gravimétrico también por lo general es la composición porcentual en peso del analito en la muestra, es decir que el porcentaje del analito va a ser igual al peso del analito entre el peso de la muestra por un 100%. Por ejemplo, en este ejemplo nos pide determinar la pureza de una mezcla que contiene tanto nitrato de sodio como cloruro de magnesio. En este ejemplo, pues nos dan la masa de la mezcla que tiene tanto nitrato de sodio como cloruro de magnesio y nos dice que se le va a agregar un excedente de un agente precipitante, el cual es nitrato de plata. Y observamos pues que la formación del precipitado va a ser cloruro de plata en estado sólido y una vez precipitado se va a filtrar, se seca y donde se va a encontrar una masa del precipitado que es de 1.032 gramos y nos pide calcular el porcentaje en masa del cloruro de magnesio en la mezcla original. Por lo que primero pues tenemos que hacer nuestra reacción. En este caso el nitrato de plata va a reaccionar únicamente con el cloruro de magnesio y haciendo que este nos dé un precipitado de cloruro de plata. Y como es una reacción de sustitución doble, pues también nos va a generar nitrato de magnesio en estado acuoso. Y pues primero vamos a convertir la masa del precipitado, que es el cloruro de plata, a moles. Y utilizamos nuestro peso fórmula del cloruro de plata. Posteriormente, pues pasamos a convertir los moles del precipitado a los moles del cloruro de plata. Para esto, pues usamos nuestra reacción ya balanceada y tenemos que 2 moles de cloruro de plata van a ser iguales a 1 mol de cloruro de magnesio y nos va a dar 3.6 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de magnesio. Luego vamos a convertir los moles a gramos utilizando nuestro peso fórmula y luego vamos a calcular el porcentaje de masa que obtuvimos de cloruro de magnesio con la muestra original y va a ser el porcentaje de cloruro de magnesio va a ser la masa de cloruro de magnesio entre los masa de la mezcla por el 100%, dándonos un 47.54%. Usando el factor gravimétrico, pues nos podemos ahorrar de los pasos del 1 al 3, donde para calcular los gramos del analito que es del cloruro de magnesio, pues van a ser el peso fórmula del cloruro de magnesio entre el peso fórmula del precipitado por los moles del cloruro de magnesio entre los moles del precipitado por los gramos del precipitado. Esto dándonos el mismo resultado de 0.3427 gramos de cloruro de magnesio. Para la parte experimental, dividimos el procedimiento de la práctica en 2 segmentos. Primero hicimos la práctica con el reactivo de la leche en polvo y posteriormente con la leche entera. Para iniciar nuestra práctica, pesaremos los recipientes de vidrio que son resistentes al calor. Ahora comenzaremos con la preparación de la mezcla para la leche en polvo, añadiendo 4 gramos de leche en polvo y 10 mililitros de agua al recipiente de vidrio y lo mezclamos. Realizamos la disolución de ácido acético de la siguiente forma, añadiendo en un recipiente 2 mililitros de ácido acético y 20 mililitros de agua con ayuda de una jeringa. Calentamos la muestra a baño María hasta 40 grados centígrados y retiramos del fuego. Agregamos gota a gota la solución de ácido acético a la leche tibia
revolviendo cada 5 gotas con una cuchara. Con la leche en polvo podíamos observar que se comenzaban a separar parte sólida del líquido. Con ayuda de una cuchara comenzamos a retirar la caseína que se comenzaba a acumular en las paredes. Procedimos a decantar nuestra muestra con ayuda de un paño de tela de poros pequeños, apretando la tela para exprimir el mayor líquido posible, teniendo cuidado de que la caseína no pasara a través de esta. Transferimos el líquido drenado al envase rosa inicial, donde habían quedado los restos de caseína, y lo pusimos a baño María hasta que se evaporó todo el líquido. Para la leche entera, agregamos 50 mililitros de leche en el frasco azul. De igual forma, preparamos la disolución de ácido acético como en el caso anterior, siendo 2 mililitros de ácido acético y 20 mililitros de agua. Calentamos la muestra baño María a aproximadamente 40 grados centígrados. Al llegar a esta temperatura, retiramos el frasco del fuego y procedimos a añadirle la disolución del ácido acético. Agregamos gota a gota la solución de ácido acético a la leche tibia, revolviendo cada 5 gotas con una cuchara. Con la leche entera pudimos observar mayor separación de la leche sólida de la líquida y pudimos retirar una gran parte de caseína de la mezcla con la ayuda de la cuchara. Procedimos a decantar nuestra muestra con ayuda de un paño de tela de poros pequeños, teniendo cuidado de que la caseína no traspasara la tela. Transferimos el líquido drenado al envase azul inicial, donde habían quedado los restos de la caseína, y de igual forma se puso en baño María hasta evaporar todo el líquido. A simple vista pudimos observar una mayor cantidad de la parte sólida extraída de la leche entera que de la leche en polvo. Y finalmente, para la parte experimental de esta práctica, procedimos a pesar los frascos como se muestra a continuación. La leche está compuesta en su mayoría por proteínas y sales. En este caso nos vamos a centrar en dos principales, que serían la caseína y el calcio. Como podemos ver, la caseína está formada por micelas, que están unidas a través del suero por partículas de calcio. Sin embargo, estas partículas de calcio no se muestran como en la figura. Al momento en que nosotros agregamos el ácido acético, vamos a cambiar el pH de la leche, volviéndolo un pH ácido. Esto hará que se separe la caseína de las sales, y de esta forma el calcio se va a presentar como carbonato de calcio en el suero de la leche.
A nosotros lo que nos interesa es la cantidad de calcio que se encuentra dentro del carbonato de calcio. Entonces haremos un análisis gravimétrico para conocer esta cantidad. Para empezar a hablar de la discusión es reportar los resultados que obtuvimos al momento de pesar nuestros reactivos. En el caso de la leche en polvo se utilizó siempre el mismo frasquito. Entonces nuestro peso inicial se mantiene como 328.4 gramos. En el primer caso, nuestro peso final del sobrenadante de líquido fue de 329.2 gramos. En el segundo nos dio 329.4 y en el último nos dio 329 cerrado. En el caso de la leche entera sucedió lo mismo que con la leche en polvo. Nos mantuvimos utilizando el mismo frasco, por lo que nuestro peso inicial fue siempre de 337.6 gramos. Lo que sí nos va a variar es el peso final. En el primer triplicado, el valor nos da de 338.0 gramos, en el segundo de 337.9 gramos y en el tercero 338.1 gramos. Como ya vimos en la diapositiva anterior, lo que nos interesa es conocer la cantidad de calcio en el sobrenadante del líquido que evaporemos, que en este caso será el carbonato de calcio. Entonces, con esta reacción representamos un poco lo que queremos calcular. A través de los cálculos conoceremos pues, los gramos de calcio y para esto desarrollamos lo que sería el factor gravimétrico, que será el peso mol del calcio sobre el peso mol del carbonato de calcio por un mol de calcio sobre un mol de carbonato de calcio. Hacemos este equilibrio ya que, como lo podemos ver en la reacción, es 1 a 1. De este lado hacemos el análisis para conocer el factor y nos da un resultado de 0.404. Entonces, para el caso 1 lo que haremos es calcular este factor por los gramos de carbonato de calcio que presentamos en la diapositiva anterior, que son de 0.8. Entonces nos queda que los gramos de calcio en nuestra primera iteración son de 0.30203 gramos. Como la relación entre el carbonato de calcio y el calcio se va a mantener, lo único que tenemos que hacer en el caso 2 y en el caso 3 es multiplicar nuestro factor gravimétrico ya conocido por los gramos de carbonato que obtuvimos en cada situación. Entonces, en el segundo caso, obtenemos que nuestros gramos son igual a 0.4004 gramos y en el caso 3, que es igual a 0.2404 gramos. Aquí mostramos una tabla con nuestros resultados, los cuales los podemos comparar con lo que venía en nuestra etiqueta. En este caso fue leche Alpura en polvo. Como podemos observar, en realidad sí existe una diferencia grande entre lo que se presenta en la etiqueta y entre lo que nos dio a nosotros. Aquí podemos suponer que esto se da porque no estaba solo el carbonato de calcio en el sobrenadante del líquido, sino que también habían otras sustancias que modificaban el peso final del sobrenadante. Para el caso de la leche entera se va a volver a utilizar la relación del carbonato de calcio respecto al calcio para conocer el factor gravimétrico, que en este caso se va a mantener igual porque la relación no cambia aunque se encuentre en otro estado. Entonces, en el caso 1 lo que haremos es multiplicar lo que habíamos obtenido, que es de 0.4004 por 0.4 gramos, que fue los resultados que obtuvimos al momento de pesar el sobrenadante de la leche entera. Entonces vamos a obtener que los gramos de calcio son igual a 0.16016 gramos. Para el caso 2 y para el caso 3 se repite el proceso y obtenemos que en el caso 2 nuestros gramos serán igual a 0.12012 gramos y en el caso 3 serán igual a 0.2002 gramos. De nuevo presentamos una tabla en donde podemos comparar nuestros resultados, no solo entre ellos, sino también entre la información con la información que venía en la etiqueta. De esta forma podemos ver que de nuevo nos salen resultados un poco más altos respecto a la etiqueta. Aquí la diferencia es un poco menor que la anterior. Este es un error, estos son miligramos. Y podemos suponer que es por la misma razón,
aunque también puede ser por fallas en la medición, porque pues nuestras básculas no van a ser tan precisas como las utilizadas en la industria. Además, en este caso, disminuyó la cantidad de calcio respecto a la leche en polvo debido a que salió mucha más caseína que en el caso anterior. Entonces, nuestro sobrenadante en el caso de la leche entera fue menor que en el caso de la leche en polvo. Por último, mostramos los resultados estadísticos que obtuvimos de los triplicados. En el caso de la leche en polvo, los miligramos de calcio promedio en nuestros cálculos fue de 320.367 y en el caso de la leche entera fue de 120.123. La desviación estándar de la leche en polvo fue de 80.00 y de la leche entera fue de 105.93. Como conclusión, tenemos que en esta práctica se pudo observar que los resultados obtenidos difirieron respecto a los datos que se tenían en el etiquetado de la leche. Creemos que es probable que haya sido a causa de que la leche no solamente contiene calcio, sino que también tiene otros componentes como minerales y grasas que pudieron haber modificado los resultados de la práctica. También otro punto importante es que encontramos que la leche entera líquida tuvo una mayor cantidad de caseína que la leche en polvo. Pensamos que es posible que la leche en polvo contenga otros aditivos que tal vez suplan o hagan las veces de los componentes de la caseína. Y por último tenemos nuestras referencias. Agradecemos su atención, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.